Muy bien. Lo que voy a explicarles ahora es entonces cómo se determinan las secciones y los diámetros de las bajadas que van a asistir a válvulas automáticas de inodoro. Para eso utilizamos dos fuentes. La primera que podemos utilizar es este gráfico acá, medio raro, que parece perspectivado, que pueden observar en esta diapositiva. Y otro elemento importante que deben utilizar es si conocen la marca de la válvula automática de inodoro que se va a instalar en la vivienda o en la institución, en el edificio observar qué es lo que indica el fabricante, ¿sí? Porque cada fabricante presenta con el producto un pequeño manual del usuario y ahí está indicada alturas mínimas de la válvula respecto al fondo del tanque de reserva y además se indica cuáles son los diámetros mínimos que se debería respetar. Bueno, con esas dos informaciones uno va jugando y obviamente elige siempre el mayor diámetro que ambas informaciones indiquen, ¿sí? Bien. Entonces, en este gráfico, lo que pueden observar es que en la parte externa, no tan externa, porque acá en la parte más externa aparecen diámetros, pero en este recuadro exterior aparece una serie de números del 1 al 50. Esos números indican las cantidades de válvulas automáticas de inodoros a instalar para esa bajada cuyo diámetro estamos queriendo calcular. A partir de ahí, la sección inmediata que le continúa hacia el centro del gráfico, que arranca acá, como ustedes pueden ver, con un rectángulo que tiene la letra B corta, toda esta sección, así, que recorre alrededor del gráfico, indica cuáles serían las secciones mínimas recomendadas para la cañería cuando se va a alimentar exclusivamente y únicamente a válvulas automáticas de inodoro. De modo que, por ejemplo, para el caso de tener una sola válvula automática de inodoro, la sección mínima para el caso de que la bajada solamente alimente a esa válvula sería de 1,27 centímetros cuadrados. Y así sucesivamente para cada cantidad de válvulas automáticas a alimentar por una bajada, va increciendo la sección mínima necesaria. ¿Ven? Para 8 inodoros, o sea, 8 válvulas automáticas de inodoro, la sección mínima cuando la bajada solamente va a alimentar a válvulas automáticas de inodoro sería de 10,4 centímetros cuadrados. Inclusive ahí, desde esa determinación, si vamos hacia afuera, determinamos rápidamente cuál sería el diámetro de esa bajada. ¿Ven? Porque tenemos unas líneas negras de mayor grosor dentro de este gráfico que nos llevan hasta la parte externa del mismo y ahí se pueden leer los diámetros mínimos internos de la cañería para esa bajada. En este caso de tener solo válvulas y para 8 inodoros, tendríamos un diámetro mínimo de 38 milímetros, o sea, 1,5 pulgadas. ¿Bien? ¿Vamos bien? En la sección inmediata hacia adentro del gráfico, desde la que estuve hablando, aparece
una indicación que dice B corta más 1,27 sobre 4. Toda esta sección, toda esta vuelta alrededor del gráfico para esta característica, indica que la bajada no solamente va a alimentar a las válvulas automáticas de inodoro, sino además a otros artefactos ubicados dentro del recinto donde está ese inodoro que tiene la válvula automática de inodoro. O sea, viene la bajada que va a alimentar a esa válvula para la limpieza de ese inodoro, pero antes de esa válvula va a haber una derivación con una T para alimentar a el lavatorio, la ducha o el bidet que puede estar instalado dentro de ese local húmedo, dentro de ese recinto donde está ese inodoro, con esa válvula. ¿Está bien? Entonces pueden observar que las secciones van a ser mayores a las anteriores. En este caso, de tener un solo inodoro, una sola válvula automática de inodoro, de 1,27 centímetros cuadrados de sección mínima pasa a 1,58. ¿Está? Y de esa manera se van a incrementar todas las secciones correspondientes a las cantidades de válvulas que se van a alimentar con esa bajada. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. La siguiente sección, que continúa hacia el centro del dibujo, que dice acá en su recuadro principal indicativo, dice B corta más 1,27 dividido 3. A ver, voy a responder acá una pregunta que dice, ¿es para una derivación además de inodoro? Sí, sí. Es decir, baja el caño que va a alimentar al inodoro, pero antes de la válvula, tiene que ser antes de la válvula, siempre, claro, porque la válvula solamente asiste al inodoro. Antes de la válvula se coloca una T y desde ahí se baja un caño que distribuye a los otros artefactos. Lavatorio, bidet, ducha. ¿Está bien? Esta tercera opción, B corta más 1,27 sobre 3, indica que por esa misma bajada donde se va a alimentar a la válvula automática inodoro y además los artefactos dentro de ese local húmedo, se va además a alimentar a otro artefacto que es una pileta de cocina. Nuevamente, las secciones mínimas van a ser incrementadas. Fíjense que acá entonces pasa de 1,58 centímetros cuadrados para el caso de un inodoro a 1,69 centímetros cuadrados. Y así sucesivamente para todas las cantidades de inodoros o de válvulas automáticas de inodoro que se instalen para esa bajada. ¿Sí? Ahora pasamos al siguiente nivel. ¿Qué pasa acá donde la indicación nos dice que la bajada va a alimentar a la válvula automática de inodoro más 1,27 sobre 2? En este caso, la norma nos indica que se va a alimentar al inodoro, a los artefactos de ese local húmedo, más la pileta de cocina, más otros artefactos, dice. Así dice la norma, más otros artefactos. En realidad, investigando un poco, lo que la norma ahí indica es que también se puede llegar a alimentar a una pileta de lavar ropa, una pileta de lavar. ¿Ok? Entonces, nuevamente se produce un aumento en la sección mínima necesaria para esa bajada. Y de 1,69 centímetros cuadrados pasa a 1,90 centímetros cuadrados. ¿Está? Y así para cada uno de los casos de cantidades de válvulas automáticas de inodoro alimentar por esa bajada, tendremos cuál es la sección mínima necesaria. ¿Sí? Y desde ahí, desde esa sección, podemos recorrer el gráfico hacia afuera y determinar así cuál sería
la sección, el diámetro mínimo que le corresponde a esa sección que se ha determinado. ¿Está? Por supuesto que como criterio principal, y de ser posible siempre, la idea es que si hay válvulas automáticas en inodoros, todas las válvulas automáticas en inodoros sean abastecidas de agua mediante una bajada. Y no estoy diciendo una bajada para cada válvula automática de inodoro, estoy diciendo una bajada para todas las válvulas automáticas de inodoro, pero solamente para las válvulas. ¿Bien? ¿Está entendido eso entonces? Ok. Sí, Silvina, las unidades adentro son en centímetros cuadrados. Las secciones que esta tabla considera son en centímetros cuadrados. No, las de afuera, las bien de afuera están en metros, 0,032 metros, que es el diámetro interior del caño. 0,032, 0,038, 0,050, 0,060. Esos son los diámetros interiores de los caños en metros. No sé por qué en esa época se dio por colocar en metros. Bien, perfecto. Ahora pasemos al cálculo de los puentes colectores. Todas estas bajadas de agua fría de las que estoy hablando se calculan desde los lugares más alejados del tanque de reserva, recorriendo su trayectoria hasta el tanque de reserva. ¿Sí? Así, de esa manera, se van sumando necesidades en cada uno de los tramos a medida que nos vamos acercando al tanque de reserva. ¿Sí? Y cuando se llega al tanque de reserva, ¿a dónde termina cada una de esas cañerías de bajada? Terminan en el puente colector. ¿Ok? Que como vimos, inclusive la clase pasada, en varias fotos, bueno, a partir del puente colector de uso sanitario, se desarrollan las bajadas de agua fría. Muy bien. Entonces, cuando llegamos al puente colector, necesitamos calcular esa sección del puente colector. Y la normativa nos indica que hay dos situaciones que podemos diferenciar y de lo cual surge el diámetro final del puente colector. Por lo menos el diámetro mínimo. Ojo, siempre mínimo. Si se quiere colocar uno de mayor tamaño, se puede hacerlo. Cuidado siempre el equilibrio entre la economía, con la economía, ¿no? Bueno, la normativa nos indica lo siguiente. Si solamente llegan dos bajadas en el cálculo hasta el puente colector, o lo que es decir lo mismo, desde el puente de colector solamente se desprenden dos bajadas, entonces la sección del puente colector será igual a la sumatoria de las secciones de esas dos bajadas. ¿Ok? De esa sección, después vemos cómo calculamos el diámetro que le corresponde. ¿Ah? Ahora, si tenemos el caso en que se desarrollan más de dos bajadas desde ese puente colector de uso sanitario, ¿no? Más de dos bajadas, entonces la sección mínima del colector va a ser igual a la sumatoria de la mayor de las secciones de las bajadas más la semisuma de las secciones restantes. ¿Entendió eso? La primera es, bueno, muy fácil. Se suman las dos secciones y de ahí obtenemos el diámetro. En este segundo caso es, observamos todas las secciones de las bajadas, ¿no? Y acá hay algo interesante.
¿qué sección de las bajadas considero? ¿La sección que me dio el cálculo o la sección neta del diámetro que adopté? ¿Entienden? Porque yo vengo por cálculo determinando una sección. Y luego, con esa sección, me voy a las secciones límites de las bajadas y determino un diámetro para esa bajada. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la sección que considero acá para el cálculo del puente colector? Eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con una secciones límites de los caños que superan a las secciones netas del caño, observa, se puede dar una particularidad acá, de que nuestra sección de cálculo puede ser mayor o menor que la sección del caño que hemos elegido para la bajada. Se puede dar ese caso. Entonces, la normativa nos permite de que para el cálculo de la sección del puente colector, las secciones de la bajada que se adopten va a ser la menor de las secciones que resulte entre la de cálculo para la bajada y la del diámetro que se adoptó. A lo mejor eso ahora puede parecer un poco complicado, después mastíquenlo un poco bien. Pero vuelvo un poquito para atrás en este concepto. Determinamos para las bajadas, una sección mínima. Y el diámetro que vamos a adoptar va a estar en función de esta columna de secciones límites. Como esta columna da una sección un poco mayor a la neta, podemos encontrar el caso de que la sección del caño real sea menor que la sección de cálculo. Ya van a ver que les puede llegar a pasar eso. Por eso la norma nos permite acá utilizar la menor de las dos secciones. Como para no ir sumando secciones en una forma innecesaria. Entonces, la norma nos permite eso. La menor de las dos secciones, comparando la de cálculo y la sección del caño que se adoptó. ¿De acuerdo? La menor de esas dos secciones es la que se va a utilizar acá para determinar la mínima sección del puente colector. ¿Está? Eso que le acabo de decir se da para estas dos situaciones, cuando hay dos bajadas y cuando hay más de dos bajadas. Y ahora refuerzo un poco el concepto de cuando hay más de dos bajadas. Si hay más de dos bajadas, entonces se toma la sección de la sección de la bajada mayor y el resto de las bajadas se suman sus secciones y se divide por la mitad. Y de ahí se obtiene esa sección mínima del colector. ¿Está? ¿Qué pasa si tenemos tres bajadas y las tres bajadas tienen el mismo diámetro? ¿Está? Por ejemplo, tres bajadas de 1 pulgada. Bueno, se toma cualquiera de ellas, con la sección de cálculo que le corresponde, o del diámetro, y las otras dos se las suman y se divide por la mitad. Entonces se suma esta completa más la semisuma de todas las restas, y de ahí obtenemos la sección mínima para la determinación del diámetro del puente colector. ¿Sí? Bueno, vamos a ir masticando un poco eso y con algún
cálculo práctico se va a ir fijando mejor ese concepto, ¿no? Y atención, ¿cómo determinamos el diámetro entonces para el puente colector? Ahí tenemos también otro pequeño beneficio, que es trabajar con esta última columna que es de sección límite de colectores, que funciona también en forma semejante a la sección límite de las bajadas de agua fría. Como pueden observar, las secciones que indica esta tabla para puentes colectores es algo mayor a la sección neta que le corresponde para cada diámetro comercial de cañería. ¿Ven? Acá, para el caso de media pulgada, de 1,27 centímetros cuadrados, se acepta que el puente colector tenga 1,66 centímetros cuadrados. Por supuesto, no se utiliza caño de media pulgada para puente colector. Quiero aclararlo así como para que quede claro, ¿no? Porque acabo de decirle hace un ratito de que se aconseja de que de 3/4 pulgadas sean las bajadas mínimas. Bueno, no creo que haya un puente colector de media pulgada, ¿ok? Pero bueno, vamos a otro caso, por ejemplo, este caso de 2 pulgadas, 50 milímetros de diámetro, tiene 20,27 de sección neta del caño, y para colectores se acepta una sección de 23,2. Son valores algo menores a los de las bajadas límites para bajadas, de las secciones límite para bajada, pero son mayores a las netas. Y de acaso tiene entonces, los diámetros para los puentes colectores de uso sanitario. ¿Sí? Y ahora cuando volvamos le voy a explicar un caso particular que se da para este tema, porque se está por cortar. ¿Ok? 10 minutos de descanso y continuamos.